Profe, muy buenas noches. ¿Cómo Gracias. están ustedes también, compañeros? Pues por mi parte, bien, Policarpo. No sé el resto de los muchachos cómo estarán. Sergio, ¿cómo vas? Bien, ¿cierto? Bien, bien, gracias, profe. Gracias a Dios. ¿Cómo han pasado todos? Bien, hermano, ahí con un poquitico de tema con ese tráfico, con el tema de las manifestaciones y eso, pero bueno, digamos que eso, de ahí tiene que salir algo bueno, hermano. Es lo único que espero. Con el, con el favor de Dios, profe, que así Sí, sea. sí, ojalá Dios quiera. Bueno, muchachos, pues nada, yo creo que arranquemos de una como para ver si terminamos antes, ¿les parece? Dele, profe, no hay problema. Listo, qué chévere. Uy, ¿de quién fue el gol, hermano? Casi que hace el Junior. Ah, ¿Y con quién juega Junior? Con el Fluminense. Fluminense, el Yuyu. Ya, listo. Vamos a hacerle fuerza al Junior, Sergio. Hágale, Sí, hágale, sí, gracias. qué chévere. Bueno, entonces la sesión pasada habíamos empezado a hablar acerca de lo que era la computación y la informática. Y habíamos dado como unos piñitos, unas cositas ahí básicas como para poder abordar bien esta temática y que no nos fuera a dar como tan duro, ¿sí? Entonces, digamos que vimos un poquito lo que eran las funciones de la contabilidad sistematizada, que básicamente eran seis. Era recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar la información, o bueno, los datos para poder después, por medio de un proceso, organizar o convertirla en información y ya con esa información poder tomar decisiones. Y Profe, habla, dime, disculpe, dime. estábamos para recordarle algo que estábamos hablando en la clase pasada. No sé si me da un pequeño espacio. Claro, viejo, cuéntame. Estábamos hablando del tema de la computación cuántica. Ah, sí. En Forbes salió pues una noticia que dice que ya en 2 años el cómputo cuántico comenzará a dar un vuelo real a la humanidad. Sí. ¿Y qué más encontraste? ¿Qué te llamó la atención Bueno, de la, aquí, de la bueno, computación cuántica? aquí el artículo dice, hoy el cómputo cuántico vive una fase similar al primer PC del mundo, pero en menos de 2 años su poder ayudará a resolver los problemas más grandes de la humanidad. Sí, Cuando firmas como la IBM y Apple comenzaron a comercializar las primeras computadoras personales a principios de 1980, los usuarios podían ejecutar algunas operaciones sencillas. Requerían de un buen conocimiento técnico en muchos casos para operarlas y su beneficio en la sociedad era un tanto limitado. De acuerdo con Arvind Krishna, IBM Chairman and CEO, es la fase en la que se encuentra actualmente el cómputo cuántico. Hoy creo que estamos como cuando teníamos el IBM 5150, una de las primeras PC de IBM lanzada en 1981. Es decir, podemos empezar a tratar de resolver problemas interesantes como los que hicimos de simular el comportamiento de una pequeña molécula de hidruro de litio, pero aún no tenemos la capacidad de crear modelos de predicción avanzada o análisis más complejos porque aún es muy complejo hacer que los sistemas cuánticos funcionen de manera estable a grandes escalas, explicó Christman, una de las sesiones cerrada con el medio y analista que tuvo acceso a Forbes Colombia. Sigue más, pero se lo voy a dejar hasta ahí. sí, el tema es bien interesante. Esto va a partir la historia de la informática en dos, lo que era antes de la computación cuántica y lo que es después de la computación cuántica. La computación cuántica es una tecnología muy poderosa y pues lo que les decía la sesión pasada, se espera que sobre esa computación cuántica descanse la inteligencia artificial y ahí es cuando el tema se va a complicar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, ya con inteligencia artificial sobre tremenda máquina, digamos que se va a aprovechar el 100% de la inteligencia artificial y pues eso casi que eh, va a ser el fin de muchos empleos, ¿ok? No sé si se han podido dar cuenta acerca de lo que está haciendo Uber o Cabify, que es ya crear sus propios carros autónomos, es decir, ya están saliendo de las personas
que van y buscan las carreras y le tienen que dar una parte de las ganancias al conductor y la otra se quedan ellos. Pero básicamente con estos carros autónomos, pues ya ellos van a obtener el 100% de las utilidades y van a hacer trabajos que digamos que ya no, para los cuales nosotros no vamos a tener cabida como seres humanos. Y así van a pasar con muchas cositas. Eso por poner un ejemplo, simplemente con el tema de, bueno, y ahí no es solamente la computación cuántica, porque digamos que si bien es cierto, el tema de la inteligencia artificial, bueno, más que la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los vehículos autónomos, descansan o se basa su tecnología básicamente es en aprendizaje de máquinas. ¿Qué es eso de aprendizaje de máquinas? Es tomar por medio de unos algoritmos, comenzar a hacer simulaciones y entrenar a la máquina. Y la máquina, de tanto que entrena, ella ya sabe qué hacer cuando se le presente una situación muy parecida. Entonces va a reaccionar frente a eso. Eso es lo que se hace con ese tipo de vehículos. Entonces, por ejemplo, los vehículos autónomos lo que hacen es que tienen una gran cantidad de cámaras que identifican señales de tránsito, identifican semáforos, identifican personas, ¿sí? Inclusive las pruebas, digamos que el tema se ha demorado un poco, es porque eh, han llevado esos carros autónomos a ciudades en donde es muy difícil transitar, es decir, en donde los peatones no tienen una muy buena cultura peatonal. Entre ellas está la India, está Inglaterra. ¿Quién diría, cómo así que Inglaterra? Que un país industrializado, pues mis amores, allá también hay desordenados que se cruzan la calle por cualquier lado, no esperan a pasar por la cebra, nada de eso lo hacen. Entonces, ¿qué están haciendo? Llevan esos carros a ese tipo de ciudades para que el computador que maneja ese vehículo empiece a entrenarse y empiece a identificar reacciones por medio de los gestos que hacen las personas y con base en eso poder tomar la decisión de, uy, esta persona se me va a atravesar o no, este no se va a atravesar y el carro pueda seguir normalmente. Cuéntame. ¿Alguien quiere participar? Eh, veo a Daisy que tiene... ¿Quieres decirnos algo, Daisy? Ah, ok, ok. Hola, ¿cómo estás, Daisy? Bienvenida. Entonces, sí, básicamente muchos trabajos se van digamos que se van a potenciar en temas de automatización gracias a la inteligencia artificial que va a estar descansando sobre la computación cuántica. Es decir, va a poder trabajar muchísimo más rápido y hay un experimento que están tratando de hacer y es para evitar que los hackers, obviamente, hackeen esos computadores cuánticos, están mirando cómo los pueden llevar hacia satélites o estaciones espaciales para desde allá operar digamos que poder desarrollar todo su potencial. De eso faltan muchas pruebas. No se sabe cómo se vaya a comportar ese equipo allá en el espacio, que pueda llegar a pasar, que qué sé yo, si se estrella la estación espacial, ¿qué ocurre? Pues toda esa información a dónde va a quedar. Obviamente, pues habrá equipos redundantes y todo ese tipo de cosas, pero hacia allá lo quieren hacer precisamente para evitar que ese tipo de equipos sean hackeados. Entonces quieren ponerlos directamente desde el espacio y con toda esa tropa de satélites que hay alrededor del planeta, pues poder, digamos que maximizar el poder de esa computación cuántica. Entonces, sí, digamos que el tema va muy avanzado. Puede, de pronto en el artículo que mencionas, Sergio, el tema, dicen, sí, estamos en pañales, sí, puede ser que estemos en pañales todavía, pero yo le calculo un año y ya el tema ha despegado y ha despegado completamente bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido otro tipo de proyectos. ¿Ustedes han escuchado el colisionador de hadrones? Qué pena que me meta con ese otro tema, pero es simplemente para ponerlos en contexto, ¿ok? No, no han escuchado acerca de ese proyecto.
No, profe, no he escuchado nada al respecto. Ok, listo. Nada, nada. Listo, no hay ningún problema. Imagínense que en, entre, entre Francia y Suiza, de manera subterránea, no sé cuántos kilómetros bajo la tierra, crearon un gran túnel por medio, un túnel circular, por donde, bueno, un túnel que es bastante grande, no sé, tiene como 200 kilómetros de ancho, y a través de ese túnel lo que hacen es que comienzan a estrellar átomos para que eso libere mucha energía y con base en esa energía empezar a determinar cómo se creó la vida y cómo se creó el universo. Entonces, a raíz de ese proyecto, no han podido todavía descubrir el verdadero objetivo que era ese, descubrir cuál fue el origen del universo, pero a raíz de ese tipo de proyectos se ha logrado descubrir muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, no han podido todavía desarrollar el objetivo primordial, pero eso les ha servido para poder crear otro tipo de cosas. Y dentro de ese tipo de cosas que han logrado crear, han podido crear otros lenguajes de programación mucho más sofisticados, han logrado crear unos sistemas de alerta muy sofisticados, al punto en que, imagínense lo grave que puede llegar a ser ese colisionador de hadrones, que en el caso en que surja un accidente y eso estalle, se genera un hoyo negro al interior de la Tierra y eso nos acaba, ¿sí? Entonces, imagínense el gran problema que se puede estar cocinando allá en esa frontera entre Suiza y Francia. Es obviamente un proyecto, ya lleva muchos años, creo que ya más de 15 años, pero el proyecto tiene mucha gente, muchos investigadores, muchos científicos trabajando detrás de eso, y aunque han habido problemas, han logrado controlarlos muy rápidamente gracias a todo el sistema de alertas que han logrado generar. Y ese sistema de alertas es lo que están tratando de sacar y tratar de implementar en otro tipo de situaciones, de pronto para prevenir terremotos, para si no prevenirlos, por lo menos detectarlos con algún grado de anticipación y poder decir, mire, en 10 segundos va a temblar. Ay, güey, mi chica, prepárese, ¿sí? Pero eso ya es ganancia. Entonces, todo ese tipo de tecnología. Cuéntame, Sergio. De todas maneras, este poco de inventos y proyectos van a tener sus consecuencias a futuro. De todas maneras, nada viene por sí solo. Sí, eso es cierto. Eso nos va a pasar factura más adelante, pero pues esperemos que frente a esto haya mucha ética, que las personas que están detrás de esto, obviamente una tecnología de ese calibre, una tecnología de ese poder, en manos equivocadas, pues imagínense lo que puede llegar a ser. Nada más con ese proyecto del Gran Colisionador de Hadrones puede generar un hoyo negro, imagínense eso. Entonces, sí, por el afán de estar descubriendo, y eso es bueno, estar cada vez tratando de investigar y crear y desarrollar nuevas tecnologías, pues también estamos como caminando al borde de la cornisa, porque en algún momento eso se nos puede voltear, ¿sí? Yo tengo muy presente la película Terminator. Ustedes dirán, ah, pero es todo paranoico. Sí, sí, digamos que la tengo muy presente porque para allá siento que vamos, ¿sí? Que le estamos dando tanto poder a la computación, le estamos dando tanto poder a temas informáticos y ha sido tanto lo que se ha logrado desarrollar a nivel de tecnología en ese sector que el tema puede llegar a asustar, ¿ok? Pero nada, por lo pronto centrémonos en nuestra computación y en nuestra informática y cómo esa computación y esa informática nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo de contadores, ¿ok? Entonces, veíamos Cuéntame, Sergio. Por ahí también, hace como 15 días también estuve escuchando también en el noticiero que habían conseguido una tecnología donde los cohetes ya no iban a demorar mucho tiempo en llegar al espacio, sino en meses. ¿En meses? Sí, profe, ya iban a cortar o sea que eso se llevan cualquier cantidad de años para poder llegar allá, ahora y que van a hacer en meses la llegada al espacio. Ok, sí, de pronto algún planeta específico. Sí es posible, ¿no? Todo eso, pues ya ustedes ven cómo
Elon Musk ha logrado desarrollar su propia tecnología para, se dio el lujo de poner un vehículo en el espacio, ¿sí? Un carro piloteado y todo chévere. Pero sí, ya se habla de viajes, viajes espaciales. eh, pues sí, no me aterra el tema. Yo creo que pues para allá todo esto va a unos pasos muy agigantados. Y yo creo que también un poco el afán de ver que el planeta lo estamos destruyendo a pasos agigantados y de pronto también están como buscando ese plan B para que en caso que esto ya no sea más habitable, pues mirar para dónde agarrar. Y pues obviamente ahí ya lo harán únicamente las élites del mundo serán los únicos que puedan darse ese lujo, el resto pues nos tendremos que quedar a vivir acá en un país, en un mundo en donde pues ya no habrán recursos naturales, ya nuestras batallas no van a ser por demostrar poderío, por temas financieros, sino por simplemente agua, ¿sí? Entonces las cosas puede llegar a dañarse con mucha más rapidez, pero sí, todo ese afán tecnológico puede llegar a derivar en eso, en que esa tecnología que pueda haber sido creada de una buena manera, pues así fue creado la dinamita. La dinamita fue creada única y exclusivamente pensando en abrir túneles, en facilitar temas de excavación, pero yo creo que la persona que se inventó la dinamita nunca lo hizo con el objetivo de que eso se fuera a revertir para matar personas, para crear minas antipersonas, todo ese tipo de cosas, yo creo que esa persona no lo hizo con ese objetivo. Lo que pasa es que ese tipo de inventos se van degradando por medio del uso que nosotros mismos le vamos dando. Entonces, sí, no tiene nada de extraño que el tema, ya esos viajes intergalácticos sean mucho más rápidos, se utilicen, no sé si pudieron ver la película Interestelar, es una película que es un poquito enredada, tiene uno que verla por ahí dos, tres veces para poderla medio entender, porque tiene mucha física de por medio. Y es una película muy aterrizada, es de ficción, pero con temas muy aterrizados, y es cómo utilizan los hoyos negros para poder viajar a otras galaxias en un tiempo mucho menor. Entonces, pues digamos que todo eso ya está muy avanzado. Nos falta muchísimo por descubrir, pero de todas formas, lo que se ha avanzado en este milenio, en lo que llevamos de este milenio, desde el año 2000 hasta el 2021, digamos que se ha logrado descubrir muchísimo más de lo que se logró descubrir desde 1999 hacia atrás hasta el comienzo de la humanidad. Imagínese entonces toda la revolución que ha habido a nivel del conocimiento. Son temas que son bien interesantes y que pues vale la pena seguir explorando. Ay, perdóname, no me había dado cuenta. Eh, Eileen, no te había visto la manito levantada. Cuéntanos. Hola. Noches. Hola, ¿cómo vas, Eileen? ¿Qué tal todo? Bien, profe. Carolina, profe. Ah, bueno, Prefiero. Carolina. Ok, No, imagínate que yo acabo de llegar. sí, Yo trabajo en el área bancaria, acá en Bogotá, y hoy precisamente tuvimos una dificultad enorme por culpa, pues, algo escuchaba de no sé qué madre del sistema, ¿sí? sí, Entonces resulta que se dañó eso y quedamos todos quietos. Y pues me llamó la atención de lo que tú estabas hablando porque nos hemos acostumbrado pues a un sistema que nos lo está dando todo, que simplemente es retroalimentarlo o colocar la base y todo eso, pero fíjate que me llamó mucho la atención porque en ese momento yo estaba viendo un comercial de esa película Wall sí. y nos quedamos en sistemas a nivel nacional y el grupo Aval hoy no pudo circular como dentro de 5 horas y todo se quedó súper quieto y nos tocó quedarnos ya como hasta esta hora para poder alimentar la base que tenemos diaria de clientes y todo eso. Pero como te digo, quería intervenir era porque me llamó mucho la atención lo que explicas de tecnología y es que sí, o sea, ¿para dónde vamos? Solo pues Dios tiene presente, pero nos estamos acostumbrando a un mundo fácil, ¿sí? Y que Sí. desafortunadamente, decía uno de mis compañeros, va a tener repercusiones
porque no sabemos controlar al día de hoy. En caso de que pase, pues lastimosamente lo que nos sucedió a nosotros, buscar alternativas, porque nos quedamos parados a nivel nacional, Grupo Val, 5 horas. Sí, imagínate nomás, no sé si tuviste oportunidad de pronto de conocer esos escándalos que hubo también. Bueno, a Telefónica es el que más tengo presente. Eso fue hace como unos 7, 8 años, en donde a Telefónica la hackearon y le secuestraron toda la información. Entonces, imagínate, Carolina, que a ti te pasara en el Grupo Aval, que hoy llegas a trabajar y en tu equipo te aparece, somos tal grupo y hemos secuestrado la información de este equipo. Si quiere recuperarla, tiene que pagar tantos millones de euros en tal cuenta. Y uno No, dice, y eso fue lo que nosotros pues en un momento llegamos a pensar, porque con toda la cuestión de anónimos y no sé qué, sí, todo pues en chiste empezamos, no, metió anónimos acá a esa cuestión, porque era que imposible para nuestros operativos entrar a la base o tarjeta madre, algo así que le dicen, sí. donde está toda la información a nivel nacional, era casi que imposible ingresar. Y todos pensamos, no, se metió Anonymous a esta cosa, y con charlas y todo, burlándonos, pero nos dio duro. La verdad, sí, nos dio Sí. duro. A los grandes servidores de la compañía. Sí, exacto. Sí, sí, cuando pasa algún tipo de daño en esos servidores centrales, eso le duele a todos, a todas las sucursales. Digamos que ahí vale la pena y en ese tipo de situaciones, digamos que ya hay mucho y no sé, de pronto el daño tuvo que haber sido otra cosa mucho más grave, pero digamos que cuando pasa algo de esa categoría, lo que se activan son todos esos protocolos de contingencia que tienen las empresas, sobre todo el sector financiero, pues digamos que es muy juicioso en ese tipo de protocolos. Entonces, ¿qué se hace? Pues básicamente este tipo de entidades tienen varios data centers con el objetivo de, digamos que el data center principal comienza a tener fallos, pues digamos que la operación no se va a tener que varar, porque imagínate, y mucho más delicado cuando es el dinero de la gente que uno vaya a retirar a un cajero, no, no hay servicio, miércoles, y va a la oficina, no, que tampoco, y entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces me pongo en ese lugar, yo digo, miércoles, y hay uno que hace, ¿cómo le solucionan? No, que es que hay un problema con la tarjeta madre, ¿cuál tarjeta madre? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, lo que se hace, y digamos que en eso son expertos, todo el tema de los de Google, los de Facebook, todas estas redes sociales tienen esos servidores redundantes en donde, y una vez, eso fue hace como 10 años, se incendió una sede completa de Google, creo que fue en California, se incendió totalmente y nadie, ninguno se dio cuenta del tema, pues después ya cuando salió por noticias, pero digamos que el servicio siempre se mantuvo. Eso es lo que se busca con esos planes de contingencia. Entonces, cuando hay algún daño o algún fallo, uno ¿qué es lo que hace? Tiene otro data center en otro país, por lo general se hace de esa manera. ¿Por qué en otro país? Porque es que no me sirve de nada tener uno aquí o tener dos data centers, uno en Chapinero y el otro en el centro. Pues si pasa Dios no lo quiera, un terremoto, pues ambos data centers se van a fregar. Entonces uno por lo general lo que hace es, ok, vamos a tener un data center en Estados Unidos o en España, en donde si algo llega a pasar en el país, por ejemplo, un desorden social impresionante, tumbaron al gobierno, todo ese tipo de cosas, pues que si se llega a ver afectado el servicio aquí en el data center colombiano, pues simplemente se switchea o se cambia el switch y se pone a direccionar toda la información al data center de España. Y ustedes dirán, uy, pero tan fácil. No es que sea así de fácil, como lo estoy explicando. Eso básicamente requiere, es muy costoso en principio. En segundo lugar, tiene que estar muy bien sincronizado porque la información se tiene que, lo mismo que está pasando en el data center de Colombia, al mismo tiempo se tiene que estar replicando en el data center de España o en el de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que en el momento en que pase algo, yo simplemente cambio la dirección IP y empiezo a direccionar toda la información hacia el data center que está ubicado en España. Y la operación sigue como si nada. Son temas ya muy sofisticados, son temas que digamos, tienen un nivel de escalabilidad muy alto
Y vuelvo y digo, es una tecnología muy costosa. ¿Por qué? Porque tener dos data centers al tiempo trabajando, pues digamos que eso es muy costoso para una organización, pero el sector financiero lo necesita. Entonces, sí, digamos que en ese sentido, el daño tuvo que haber sido bien complejo para que inclusive hasta ese plan de contingencia se hubiese dañado, no hubiese funcionado. Yo pensé que eso solo le pasaba a Bancolombia. Que Bancolombia cada rato, no, que no hay red, no, que no hay línea, no, que no sé qué. Pero mire, cuéntanos, Carolina, Eso es a nivel nacional, todos. qué vaina. Entonces, da cosa, pues, que llegan los clientes y le dicen, mira que intenté hacer tal cosa y no me da y no puedo, enséñame porfa, entonces uno tiene como agachar la cabeza, así decir, es que no hay sistema. Qué feo. Sí, ustedes que son los que ponen la cara, uy, terrible. Porque cuando uno está en tecnología, uno es allá encerrado, nadie, nadie tiene contacto con uno. Pero ustedes que ponen la cara, sí es bien complicado. Cuéntanos, Policarpo. Profe, Hola, ¿cómo estás? escuchando a la compañera allí que también, pues, sobre el sector financiero, pues yo trabajé durante 20 años en el sector financiero y, y me tocó la parte donde en ningún momento creíamos que iba a dar ese vuelco tan grande que dio la parte de la sistematización, ¿no? Porque a mí me tocó trabajar manual y pues era muy diferente, ¿no? Y cuando entró la computación acá a las entidades financieras, pues en los primeros momentos era con tarjetas de perforación y toda la cosa. Y pues todavía trabajamos con listados, con un listado y uno llevaba cuentas a mano, luego al otro día mandaba a perforar y a ir actualizando cuentas. Luego ya entraron los computadores y pues se hacían también por tanqueo y luego se transmitía al hot central y pues al otro día ya llegaba todo también para verificación. Pero hoy en día, ya que todo es en línea, sí, ya está de una vez procesado, de una vez en tiempo real, está en la cuenta al otro lado del país y todo, pues es una cosa tremenda y con todos los datos de la persona, todo eso actualizado, pues es un gran avance. Y dicen que hay países donde es mucho más organizado y mucho más rápido el sistema bancario, ¿no? El sistema financiero. Sí, 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 eso es bien interesante y qué chévere que hayas podido vivir esa época, Policarpo, porque digamos que ese tema nos abre más las luces y como que uno dice, uy, a esta gente le tocaba durísimo, ¿sí? Imagínate un banco haciendo todo ese tipo de transacciones de manera manual. Entonces, te agradecemos y cada que quieras intervenir, por favor, nos comentas para poder conocer de eso. A manera de jocosidad, profe, en el tiempo que me tocó a mí, los balances del mes o los trimestrales a veces se cerraba hasta 3 días al público, no sé si lo han oído, se cerraban, no como hoy en día ya no se cierra y hubo un tiempo que se cerraba un día o se cerraba mediodía. Y era para liquidar los ahorros, era para liquidar porque se hacía manualmente. Hoy en día no, ya todo está liquidado en medio día. Sí, era el famoso que el último día del mes era hasta el mediodía y uno Es tenía que correcto. correr a hacer las transacciones, pero sí era un poquito complejo, ¿no? Ya eso lo abolieron. No, pues imagínate, profe, y pues disculpando que me alargue, ¿no? A Tranquilo. uno le parecía
porque recuerdo que estaban las películas pues, de ciencia ficción, Viaje a las Estrellas, la literatura de Julio Verne, eso eran unas cosas y uno decía, vámonos, si tienen que estar muy locos para estas cosas que piensan y se inventan, ¿no? Y hoy en día casi todo eso es realidad. Sí, o sea, para no ir tan lejos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar Neom, la ciudad del futuro en Arabia Saudita. Yo no sé si ya les había hablado. Porfa, cuando les esté repitiendo algo me dicen porque yo tengo un jurgo de clases y ya no me acuerdo en dónde es que digo las cosas. Pero no les he hablado de Neom. No, profe. ¿No? Ok. Gracias, Policarpo. Entonces, Neom es una ciudad que están construyendo en Arabia Saudita. Estos árabes no saben en qué invertir la plata, le tienen tanto miedo a cuando se les acaba el petróleo. Sergio, espero que el gol sea del Yuyu. Entonces, digamos que ellos en aras de estar tratando de diversificar su riqueza, pues le están apuntando a lo que sea. Y dentro de esos proyectos está pues crear un parque al estilo Jurassic Park. Ese es uno de los proyectos. Y el otro es crear una ciudad del tamaño de Bélgica. Y Bélgica es un país, pues no es el más grande del mundo, pero pues tampoco es el más chiquito. Entonces, una ciudad de ese tamaño, pues es ya potencialmente grande, y en esa ciudad solamente van a vivir 1 millón de personas. Obviamente, pues los más ricos van a tener allá su casa. Va a ser una ciudad en donde los carros van a ser todos con tecnología de dron, entonces van a ser voladores. Digamos que todo lo que tiene que ver con la tecnología que van a tener dentro de las casas van a ser tecnologías limpias, energías limpias, no va a haber nada de contaminación. Entonces, digamos que va a ser un sitio específico en donde las personas más ricas van a poder irse a vivir. Es más, todos sabemos que los árabes pues son musulmanes y los musulmanes no toman trago, no, bueno, son las cosas raras, ¿no? Uno dice, bueno, no toman trago, pero son mujeriegos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué es esa ambigüedad? Pero bueno, eso pasa. Entonces dicen que con el ánimo de tratar de ser muy abiertos al, al mundo occidental, pues van a haber bares, van a haber discotecas y todo esto, pues para que la gente pueda ir a vivir tranquilamente y desarrollar las mismas actividades que desarrollan en cualquier otro país. Entonces, pues digamos que hay muchas cosas que se están cambiando, muchas cosas están viéndose modificadas, alteradas, unas cosas para que nos van a beneficiar en un mediano plazo, pero otras que en las manos equivocadas pueden caer. Digamos que se puede convertir en un gran problema. Entonces, digamos que ahí sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, ¿ok? Muchas gracias a Sergio, a Carolina, a Policarpo por las intervenciones. Qué bueno, qué chévere que tengan ese tipo de aportes porque eso nos abre un poco más la, nuestra disposición para con esta materia. Les agradezco muchísimo y ojalá el resto de personas sigan el mismo ejemplo de ellos para que cada vez lleguen de pronto con alguna notica, algún comentario de algo que les haya llamado la atención. No tiene por qué saber del tema. Simplemente diga, oiga, imagínense que descubrí tal cosa y mire que leí esto, esto y esto. ¿Qué opinan? Y puede que hasta yo que, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Sí? Y pues lo investigaré y les traeré más información, pero es chévere que cada vez nos motivemos más a conocer de estos temas de tecnología, ¿ok? Entonces, les comentaba, aquí haciendo un recorderis de lo que era la sesión pasada hablábamos del objetivo de la contabilidad, un objetivo, digamos que esa contabilidad va orientada a suplir necesidades para los administradores de la empresa, para los accionistas, para el gobierno, para las entidades financieras, para los proveedores y los empleados, desde el punto de vista de suministrarles información y con base en esa información, cada uno de estos actores que pueda tomar decisiones, ¿ok? Veíamos también lo que era la computación y la informática, hablábamos de algunas definiciones de Miss Flores, veíamos cómo ha impactado la computación y la informática diferentes ramos de la economía y de las profesiones, veíamos también cómo ha ido evolucionando, cómo desde la
desde el mismo surgimiento de la humanidad, cómo el hombre ha tenido la necesidad y ese deseo por innovar y por hacer un poco más fácil su trabajo. Entonces, cuando nos colocaba Policarpo el ejemplo, hacía ese paralelo diciéndonos, no, miren, yo tuve que vivir la transición entre lo que era lo manual y empezar con los temas automatizados. Y eso, obviamente, el impacto es muy alto. Yo creo que Policarpo, al haber sudado y haber sufrido con ese tipo de cambios que se estaban viviendo, pues yo creo que eso genera más estrés, genera hasta duplicidad de trabajo, duplicidad de actividades, porque precisamente es haga y verifique que eso que hizo estaba bien, cuando anteriormente simplemente le tocaba era hacer. Pero digamos que ese es el precio que hay que pagar mientras las cosas se van estabilizando. Ya una vez el tema se estabiliza, ya se confía en ese tipo de equipos, en ese tipo de software, y ya las cosas como que fluyen un poco más, ¿ok? Veíamos unos conceptos preliminares, dábamos algunas definiciones de lo que era computación informática, computador, datos, procesos, tanto, ese tipo de cosas, y nos metíamos con lo que eran las bases de datos. Unas bases de datos en donde pues básicamente decíamos que las bases de datos convencionales, porque las que hoy en día se habla acerca de lo que es Big Data, no son estas tablas, ¿sí? Aquí nosotros guardamos información. De pronto, a lo máximo que podemos hacer es de pronto guardar digamos, claves, pero unas claves cifradas. Entonces ahí lo que vamos a ver son una cantidad de números y letras que son totalmente ilegibles. Podremos guardar de pronto algunos archivos, algunas cosas dentro de la base de datos, pero no podemos guardar el volumen de información que hoy maneja Big Data. Entonces, para eso digamos que ya es otro tipo de tecnología, otro tipo de cosas mucho más sofisticadas que tienen grandes versatilidades. Entonces ya vemos acá que eso no es una sola tabla, es una tabla muchísimo más grande, con muchísima más información. Y uno dirá, miércoles, pero hacer una consulta en una tabla de esas tan grandes que guarda imágenes, guarda audios, guarda videos, guarda texto, guarda números. ¿Cómo voy a extraer información de allá? Pues ya hay herramientas que lo hacen muy rápido. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, Twitter. ¿Cuál es hoy la tendencia? Pum, de una vez le dice, mire, la tendencia hoy en Twitter es eh, Iván Duque y su reforma tributaria. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ya el algoritmo que está dentro de esa red social va contando y va creando esos conteos, esos indicadores, y es capaz de decir, en Bogotá la tendencia es tal noticia, en Colombia la tendencia es tal noticia, en Sudamérica es tal, y así lo va catapultando hasta que llega al ámbito mundial, en donde todo eso es tendencia. Obviamente, pues esto tiene también sus problemas. Cuando hablamos de redes sociales, pues ustedes saben que pues detrás de eso también hay personas y personas malas. Siempre en todo lado hay ese tipo de personas. Entonces, han tenido que empezar a crear una serie de, ¿cómo se diría? Como un contingente especializado únicamente en revisar todas las cuentas que tienen las personas a nivel mundial. Imagínense lo que se pueden llegar a tardar, pero las revisan una a una para poder empezar a bloquear cuentas con temas de pedofilia, cuentas con temas de eh, actividades ilícitas, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que eso todavía es muy manual, ¿sí? Llegará de aquí a 2, 3, 5 años por mucho que el tema ya sea automático y cuando alguien sube algún contenido pornográfico o que lesiona el sentir de otra persona, pues ya lo pueden bloquear de manera automática y bloquean la cuenta, inclusive hasta le pueden llegar o saber desde dónde fue que lo enviaron para poder empezar a generar ese tipo de bloqueos. Hoy en día eso se hace manual. Entonces ustedes encuentran, sobre todo en Twitter, ese tipo ¿cómo se dice? De usuarios que se encargan de subir todo ese tipo de contenido, contenido pornográfico, contenido lesivo para las personas, en donde digamos que usted los ve tranquilamente y suben y suben y suben y suben contenido y uno dice, pero bueno, ¿y estos manes qué? ¿Por qué a ellos no los bloquean? ¿Qué es lo que pasa? Porque es una actividad muy demorada. Ya, y digamos que cuando esté todo en funcionamiento, toda esa computación cuántica, vamos a ver que esos bloqueos van a ser automáticos. Los videos ya van a detectar, o digamos que el video va a poder ocultar o tapar
ese tipo de imágenes que puedan llegar a ser lesivas para la sensibilidad de las personas, temas de violencia. No sé, hubo una época en donde se veían ejecuciones. Eso se ve todavía en ¿cómo es que se llama? Esta oscura, el Internet oscuro, en donde pues todavía se ve ese tipo de asesinatos, ¿sí? Se ven actividades de pedofilia, ese tipo de cosas que todavía en esa red oscura no son fáciles de trazar, no son fáciles de hacer un buen seguimiento, pero con todo y eso, lo difícil que es, ya han logrado desarrollar muchas herramientas que les ha permitido capturar a ese tipo de personas, personas enfermas que se dedican a hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, eso para hacer un comparativo entre lo que es una base de datos convencional y una base de datos mucho más robusta, la famosa Big Data. ¿Ok? Que también tiene unas tablas, pero son unas tablas mucho más grandes que almacenan videos, audios, em, fotos, mapas, todo ese tipo de información lo guardan dentro de la base de datos. ¿Ok? La base de datos convencional y sobre la cual se desarrollan hoy en día los sistemas de información contable son con las tablas normales, ¿ok? Unas tablas que tienen unos campos y unos registros, ¿ok? Esto pues ya lo vimos la sesión pasada y hablábamos también acerca de lo que podía llegar a ser ¿por qué no pasa esto? Entonces, ¿cómo era en realidad una base de datos y las relaciones que se hacían en cada una de ellas? Esto, digamos que es muy superficial lo que estamos viendo. Y hablábamos ya específicamente de lo que era un sistema contable. Más o menos aquí teníamos un producto, ese producto obviamente alguien me lo tiene que vender, entonces yo tendría que crear la tabla de proveedores para identificar quién fue la persona que me lo vendió, con qué factura, cuánto le hice de retención a esa factura, todo ese tipo de cosas. Entonces empiezo a tener ya categorías, empiezo a identificar el detalle de los pedidos, porque como tengo productos, no solamente estoy adquiriendo esos productos para poderlos tener en stock en mi inventario, sino que los voy a vender. Entonces, ¿a quién se los estoy vendiendo? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Sí? También quiénes son mis empleados, cómo estoy distribuyendo esos productos, ¿será que se están venciendo? ¿Será que los estoy comprando de mala calidad y no me he dado cuenta? Entonces, todo eso nos puede ayudar a filtrarlo un sistema de información contable, ¿ok? Y entonces ya aquí nos metemos de frente con lo que es ese tipo de información. Entonces vemos que un sistema de información contable ya mucho más robusto, un sistema que está en capacidad de brindarme información, es decir, que procesa esos datos y ya es capaz de mostrarme gráficas en donde me dice, uy, las ventas hoy cayeron. Mire, veníamos, la columna verde, veníamos creciendo, creciendo, no sé qué pasó antier, ayer, mire cómo llegamos hoy. ¿Qué habrá pasado? Ay, las protestas, pucha. Sí, claro, ahí está el problema. Hubo que cerrar las tiendas, entonces las ventas se vinieron al piso. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué es la otra línea? No, las cuentas, esas no paran, toca pagarlas. Ay, miércoles, entonces mire, ¿con qué voy a pagar si no tengo? Entonces comienza ya, eso ya es labor del gerente, empezar a analizar toda esa información y empezar a tomar decisiones. De pronto le tocará tomar una decisión de decir, miércoles me toca hablar con los socios y pedirles que me hagan un préstamo para poder cubrir estas facturas, ¿ok? Y de esa forma, de pronto puede que los socios le digan, no, 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 olvídese que lo va a prestar plata y en pandemia y no sé qué, y usted no ha dado resultados. Entonces de pronto le toque decir, bueno, entonces me toca salir al sector financiero a buscar esos recursos. Entonces, bueno, ¿será que sí es la mejor decisión? Pero digamos que hay varios factores que tener en cuenta. Pero eso es lo que nos ayuda a un sistema contable. Nos da ese tipo de métricas, nos da ese tipo de información ya procesada y me permite a mí como gerente tomar decisiones de inmediato, con una rapidez impresionante y que fuera de eso, fuera de que me muestra los gráficos, yo como gerente confío en esta información porque yo ya la he validado, yo ya he hablado con todos los ingenieros, todos me han explicado que esto funciona y hemos hecho pruebas y no sé qué y lo hemos corroborado. Entonces, es una información de la cual se puede confiar, ¿ok? Y básicamente ese tipo de sistemas de información se caracterizan porque tienen 5 aspectos bien relevantes. El primero es que manejan una gran cantidad de información. Es decir, un buen sistema de información contable, pues va a ser capaz de registrar y de controlar una gran cantidad de información que ni el mejor de los contadores se atrevería a realizar por el método tradicional, es decir, hacerlo a mano. Aún, incluso
ese contador con un pool de ayudantes no se atrevería a hacerlo, porque los volúmenes de información que se manejan hoy en día son impresionantemente grandes. Entonces, esos sistemas de información se caracterizan por el manejo de esa gran cantidad de información. También por la rapidez, esa rapidez de trabajo con la que puede llegar a procesar esa información. Y con respecto a este tema de la rapidez, debemos decir que una de las razones que un contador esgrimiría sería la cantidad de tiempo que necesitaría para poder realizar, registrar y comprobar todos los cálculos propios del proceso contable. Entonces, ¿será que sí quedó bien calculada este cálculo del IVA? ¿Será que le calculamos bien la retención de la fuente, la retención en la fuente? Entonces comienza a hacer cálculos y por ahí al azar podrá decir, voy a validar este, venga y saco la calculadora y lo hará manualmente. Ah, sí, 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 dio. Por allá ve alguna cifra rara y dice, uy, esto está raro, muestra. A ver. Ah, no, sí está bien, no, está chévere, listo. Y empieza a generarle confianza ese sistema de información, ¿ok? De hecho, las restricciones temporales, debido a la necesidad de procesar la información de manera casi inmediata, harían de ese tipo de empresas un proyecto inviable. Una empresa que se cuelgue en el procesamiento de información. Imagínense, por ejemplo, el Grupo Aval, que no tuviera todas sus oficinas interconectadas, que no tuvieran toda la información, que Luis Carlos Sarmiento Angulo no supiera cuánto fue el dinero que se recaudó el día de hoy, cuánto es el encaje bancario que tiene que consignar en el Banco de la República, cuánto es el disponible que tiene para hacer inversiones y poder obtener mucha más utilidad. Entonces, digamos que eso se hace gracias a que se cuenta con un gran sistema de información que ojalá no le siga fallando a la tarjeta madre. Es lo único. Pero bueno, de ahí en adelante todo chévere. Lo otro es la... Mentiras, Carolina, es por molestar. Otro aspecto bien importante dentro de esos sistemas de información contable es la reducción de errores. ¿Ok? Vuelvo y les digo, uno debe empezar a todos esos cálculos surten, digamos que una etapa de ensayo y error o de prueba, verifíqueme si esto sí está bien, haga conteos. Entonces, ¿qué hace uno en un sistema de información? Exporta esa información a Excel y comienza a hacerle pruebas. Entonces, sumatoria, todo esto me da, pum, si es lo que tenía que reflejarse en el sistema, sí, esa es la cifra, perfecto. ¿Con cuánto cerró Popayán? Ah, bueno, saquemos toda la información de Popayán, sumémosla, totalicémosla. Ah, sí, sí dio, perfecto. No, que hay un error. Miércoles, ahí sí eso es crítico. Hay que pararse en las pestañas y empezar a esgrimir en dónde está el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese mismo error que está pasando en ese proceso se puede estar replicando en otros procesos. Entonces ya el tema ya empieza a generar inseguridad, ¿ok? Entonces, pues básicamente, digamos que en un sistema de información un error puede ser fatal para el buen funcionamiento de la empresa. Recuerda, por ejemplo, la importancia de una información contable fiable, ¿sí? Eso es bien importante. Si yo no confío en la información, pues va a ser muy difícil que yo, gerente, vaya a poder tomar una decisión con base en esta información. Puede que yo diga, uy, no le creo que ese haya sido el monto de las ventas y esto es lo que tengamos que pagar. Yo no creo que eso sea así. Entonces, se va a demorar en tomar la decisión, va a poner a reprocesar toda la información de pronto para llegar a la misma gráfica y sigue dudando de la información. ¿Ok? Entonces, digamos que con la utilización de los procesos tradicionales se debe llevar a cabo una serie de controles que me permitan asegurarme que las operaciones que se han realizado de manera correcta, en efecto, han cumplido todos los protocolos, en efecto, esa información es confiable y que la información es absolutamente fidedigna. ¿Ok? También viene un tema bien importante que es la integración de la información. Digamos que aunque no todas las aplicaciones informáticas de gestión contable tienen una integración total de la información contable, la mayoría sí que permiten registrar todas las operaciones contables de la empresa desde una misma plataforma de usos. Entonces usted encuentra un sistema de información que no solamente le lleva la contabilidad, sino que le lleva la nómina, le lleva un seguimiento a los proveedores, mm, le, le lleva toda la parte de tesorería,
sabe a quiénes ya les ha pagado, a quiénes falta por pagarles, tiene controles para evitar dobles pagos, todo ese tipo de cosas ya lo tiene interrelacionado en una misma plataforma. Obviamente, pues digamos que cada módulo tiene un costo diferente, pero pues en el momento en que yo como empresa voy creciendo, pues voy sintiendo la necesidad de ir adquiriendo cada vez más paquetes o más módulos de ese sistema de información para que ese sistema se empiece a hablar con los otros sistemas y sea mucho más integral. ¿Ok? También hay que hablar acerca de la reducción de costos y desde ese punto de vista, digamos que esa reducción de costos se puede conseguir por dos vías. Eh, digamos que una vía, y de pronto es la más fea, es la menor necesidad de personal en el departamento de contabilidad para realizar las mismas tareas. Ahora, con decir que, ya no necesito a estos 4 auxiliares, el objetivo no sería desprendernos de ellos, sino más bien reubicarlos dentro de la misma organización, desarrollando de pronto otras actividades para la cual ellos han mostrado potencial o de pronto no en el área contable específicamente, pero sí en el área de auditoría o de pronto en el área de revisoría, es decir, buscar, y aquí es en donde digamos que los sistemas empiezan a hablarse con otras áreas, por ejemplo, el área de recursos humanos, empezar a detectar eh, inconformidades del personal, por qué están faltando tantos días en tal área, qué está ocurriendo, y con esas métricas, ese tipo de áreas empieza a tomar decisiones y de pronto a empezar a reubicar a ese personal en otras áreas en donde de pronto esa persona puede explotar mejor su potencial. Entonces, el primero es de pronto la menor necesidad de personal en un área y la otra es la mayor cantidad de información disponible gracias precisamente a esas aplicaciones informáticas que hace que exista una mayor rapidez en la toma de decisiones, sobre todo en temas operativos, y que esas decisiones se tomen en el momento adecuado y de esta manera, pues digamos que reducir los costos por toma de decisiones equivocadas o fuera de plazo. ¿Ok? Entonces, digamos que estos 5 aspectos son muy relevantes y digamos que sobre los que se basa un sistema de información contable. La gran cantidad de información que es capaz de almacenar, la rapidez con que la procesa, la reducción de errores que va a tener al momento de generar información, que son prácticamente integrables, es decir, se pueden hablar con otros módulos del mismo sistema o inclusive con otros sistemas mediante algunos protocolos de comunicación, pero es fácilmente integrable y me genera reducción de costos. Ya hablando específicamente de lo que es la contabilidad sistematizada, digamos que el propósito de la contabilidad, pues básicamente es proporcionar información financiera sobre una empresa o sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas, digamos que ese tipo de personas pues, van a necesitar de esa información financiera de la empresa para poder realizar una buena planeación y un buen control de las actividades de la organización. Entonces ahí vienen temas como, por ejemplo, la complejidad y la globalización de los negocios. Esos dos aspectos, digamos que requieren que la contabilidad establezca unos nuevos métodos para el tratamiento y la presentación de la información financiera. Entonces, digamos que en ese sentido ya con esa estandarización que ha habido de la contabilidad, pues eso ya nos facilita un poco más el terreno y digamos que es fácil hoy en día hacer operaciones, no como se hacía anteriormente, con ese sufrimiento y ese desconocimiento de, ay, es que me están pidiendo mercancía de Perú. ¿Será que sí la mando? ¿Será que me la van a robar? ¿Será qué pasará si? ¿Qué pasará si? Y como que todo ese tipo de preguntas como que generan esa incertidumbre. Hoy en día no, ya el tema de la información es mucho más asequible. Entonces, si yo voy a hacer el negocio con una empresa, digo, ok, ¿cómo es el nombre de la empresa? La busco por internet, llego a la página, en la página puedo encontrar quiénes conforman esa empresa, puedo hacer un análisis muy superficial de quiénes son esas personas, son confiables, tienen antecedentes, qué embarradas han cometido, etcétera, etcétera. Eh, digamos que en este punto, un sistema de información contable eh, está compuesto por los siguientes elementos. Entonces, primero lo conforma, tiene unos métodos y unos procedimientos. Y aquí es en donde yo siempre les hago la misma retórica y es, hay que trabajar en las organizaciones
en métodos y en procedimientos. No puede ser que hoy en día existan todavía empresas que no tienen los procedimientos escritos, que no los socializan y que sobre todo no los cumplen. Entonces, y yo creo que eso Carolina y Policarpo pueden dar fe, imagínense un banco sin procedimientos. Entonces, ¿cómo sería un cajero tomando decisiones y, "Ay, no, es que esa muchacha es tan bonita, no, esa mujer que va a ser mala, no, 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 tranquila, chiqui, yo te doy el préstamo que tú necesitas, no tienes que pasar formularios, ni pagarés, ni nada de eso, yo confío en ti, entonces yo me salto el proceso y te doy la plata. Eso no pasa, en un banco no ocurre ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos han trabajado ha sido precisamente ese tipo de situaciones. Tienen unos procesos perfectamente claros, tienen unos procedimientos ya institucionalizados que toda persona los debe cumplir. Nadie tiene por qué saltarlos. Y si alguien los salta, pues digamos que también están así de socializados, así de documentados, como están los procesos y los procedimientos, están también documentados los castigos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues ya esa persona sabe lo que se le viene pierna arriba. Entonces, digamos que hay que evitar ese tipo de situaciones. Pero sí hay que propender porque en las organizaciones se tenga ese tipo de información ya perfectamente documentada, ¿ok? Que no sea, porque ¿cuál es el problema de no tener esos procedimientos establecidos en una organización? Que básicamente la gerencia de esa empresa le está diciendo a todos los empleados, tranquilo, usted tome decisiones. ¿Por qué? Porque no hay procesos, no hay procedimientos, entonces usted tome la decisión, dele el préstamo si quiere, si usted se hace responsable, dele el préstamo. Pero ¿y qué pasa si después ese funcionario se va, decide irse y dejó al banco con ese problema, con ese robo? Entonces, digamos que eso es lo que tiende a pasar cuando no hay ese tipo de documentación en las empresas. Entonces, básicamente el funcionario casi que él tiene, se ve obligado a tomar decisiones por cuenta propia. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a una situación, se está enfrentando a un problema que él tiene que resolver, ¿sí? Y con carencia de procesos y procedimientos, pues la decisión que él va a tomar va a ser mucho más sesgada, va a ser mucho más expuesta a riesgos y eso pues obviamente va a generar problemas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el software, digamos que pues estos métodos y procedimientos, por eso esto es lo primero, porque con base en estos métodos y procedimientos es que se puede parametrizar el software. Si esto no está, pues imagínense lo que vamos a tener de software. Vamos a tener una herramienta informática que vamos a estar llenando de basura, o si no es de basura, de información que carece de cualquier tipo de calidad. Entonces va a ser una información de la cual la gerencia no va a confiar. Entonces no va a servir de nada esta inversión, ¿ok? Y todo parte porque no tenemos esto tan elemental y tan básico en una organización. Obviamente ese software no funciona solo, yo no tengo, digamos que no me sirve de nada comprar un software como Sigo si no tengo la base de datos, ¿ok? Entonces, en esa base de datos es donde, por medio de este software, yo voy a canalizar la información que va a ir a parar a esta base de datos. Esta base de datos digamos que tiene también una serie de protocolos, una serie de reglas en la que nadie puede entrar directamente a la base de datos. Toda información va a parar a la base de datos va a tener que hacerse a través del software. Nadie va a tener por qué meterle mano directamente a la base de datos. ¿Por qué? Porque ya va a ser una base de datos corrupta, una base de datos eh, fácilmente manipulable. Imagínense ustedes que en una universidad eh, antes de el salto a la informática, pues todo se llevaba, como decía Policarpo, con planillas, cada quien llevaba una planilla y sus notas, y entonces pasaba una copia de esa planilla a registro y el registro y control se ponía ya como bobo a pasar nota por nota. Ay, sí, la nota de Sergio, ay, 3.5. Cuando, ay, no me equivoqué, no era 3.5 sino 4.5. Entonces, otro protocolo para corregir esa nota. Entonces, todo ese tipo de situaciones se hacen engorrosas y se prestan para cometer más errores. Mientras que si yo como docente tengo una herramienta, tengo una aplicación por medio de la cual yo puedo entrar y veo todos mis estudiantes y digo, ah, fulano de tal, su nota es tanto, fulano tanto, sutano tanto, y toda esa información va y para a una base de datos que está protegida, una base de datos que cuenta con unos protocolos de backups, una base de datos que es
difícilmente corruptible porque no tienen acceso directo a esa base de datos. ¿Por qué? Porque todo se hace a través de ese software, ¿ok? Pero para que esto me funcione bien, este software me funcione bien y la base de datos responda bien, yo necesito tener buen hardware, ¿ok? Entonces, no me sirve de nada tener el super SAP que me costó 70 millones de pesos y lo voy a montar sobre un equipo de escritorio, ¿ok? Entonces, como que no estoy siendo congruente, no estoy siendo consecuente con las cosas. Entonces, si estoy haciéndole una gran inversión a nivel de software y de base de datos, pues lo mínimo es que el hardware sea acorde para que ese software y esa base de datos funcionen bien, ¿ok? Y lo otro es las personas, o sea, ¿quiénes van a operar todo este tipo de situaciones? Obviamente, pues yo voy a tener que, como empresario, capacitar a todas estas personas para que cada quien pueda llegar a desarrollar su actividad como la tiene que desarrollar y obviamente bajo unos procesos y procedimientos que yo en la organización he trazado, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro cómo opera un sistema de información contable, pues vamos a pasar a lo que es el ciclo de vida de un sistema de información contable, ¿ok? Entonces, digamos que ese ciclo de vida se resume en 4 etapas, ¿ok? Eh, digamos que la primera etapa de ese ciclo de vida es identificar la necesidad. Y aquí digamos que la organización debe ser consciente de la necesidad de actualización o cambio en su visión tecnológica para posibilitar la mejora en sus procesos de negocio. Entonces, pues digamos que si uno en la medida en que va creciendo como organización, pues digamos que en esa misma medida usted también como gerente tiene que empezar a visualizar hacia dónde va a llegar o con qué tipo de herramientas es que va a empezar a trabajar para poder tomar buenas decisiones. Entonces ahí es cuando empieza a hablarse de todo el tema de inteligencia artificial, de Big Data, de todo ese tipo de nuevas tecnologías que digamos que nos la venden con el propósito de facilitarnos la vida. Entonces, hacia allá también hay que, pero no es simplemente salir al mercado y decir, ay, ¿qué están vendiendo? Qué es lo último? Entonces, no, que mire que usted tiene que tener un servicio con Amazon o con Google, porque como ahora todo es en la nube, miércoles en la nube, listo, entonces vamos señor Amazon, hágame un favor, Jeff Bezos, sí, es que necesito que me alquile un espacio en la nube para tener mi sistema de información. No, uno lo que hace es primero identifica la necesidad, es decir, hago un análisis de qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que me está doliendo en la organización y con base en eso miro hasta dónde puedo llegar. No puedo actuar por moda, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tema de la nube todavía es muy inmaduro, ¿sí? Entonces, yo le aseguro que ningún banco hoy en día tiene su información en la nube, ¿ok? Eso se lo garantizo. Si hay entidades que son bien delicadas con sus sistemas de información, son las entidades financieras. Es más, este tipo de entidades no pasan de un sistema operativo a otro de la noche a la mañana. Es más, en sus centrales de cómputo tienen bloqueados todas esas actualizaciones que a uno le llegan automáticamente cuando tiene instalado el Office, que le dice, ay, indíqueme cuál día quiere reiniciar el sistema porque hay una actualización nueva que tiene que instalar. Ya no es, ¿será que usted quiere instalarla? No, dígame cuándo la quiere instalar, ¿sí? Porque la tiene que instalar. En un banco eso no ocurre. Un banco para poder pasar de un Windows 10 a la última versión de Windows, fácilmente se puede estar tardando entre 3 y 5 años, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se tienen que blindar frente a todas esas situaciones de inseguridad con las que sale una versión mucho más nueva. Entonces, nótese que cuando usted compra una, una versión, la última versión de Office o la última versión de su sistema operativo, el último Windows, cada rato le está pidiendo, ay, último parche, por favor actualícelo. Pum, entonces, otra vez, corra la actualización, se le demora 30 minutos, después reinicie, en el reinicio otros 10 minutos y así le va consumiendo tiempo. Un banco no se puede dar ese lujo. Un banco da el paso cuando ya ha corroborado que ese sistema es totalmente estable y sobre todo seguro,
que no tiene ningún hueco de seguridad, porque imagínese lo que le puede pasar a un banco si algún hacker entra y violenta la seguridad de esa institución. Entonces puede haber grandes problemas ahí, ¿ok? Entonces, básicamente aquí hay es que identificar la necesidad, no actuar por moda, no dejarme convencer por lo último que está saliendo, no, es qué es lo que realmente yo necesito y con base en eso actúo, ¿ok? Luego viene todo el tema de la selección del sistema. Y aquí digamos que básicamente un sistema de información contable que no solo cubra los procesos típicos del negocio, sino que vaya más allá, adicionando valor agregado a los procesos de negocio. Digamos que la selección de un sistema de información contable deberá seguir procedimientos adecuados para la selección de un software y ahí pues digamos que va a haber que surtir un proceso, digamos que habrá que analizar la posibilidad o el potencial para el modelamiento de los procesos mediante el levantamiento de información y todo ese tipo, conociendo a qué se dedica la empresa y mirando hasta dónde puedo llegar con ese sistema de información, ¿ok? Luego que ya lo he seleccionado, o sea, ya identifiqué la necesidad y en esa necesidad dije, miércoles, necesito comprar SAP, ¿ok? Ese es el sistema que usted necesita. Ah, sí, ese es el que me sirve porque no solamente me suple la necesidad de la parte contable, sino que me da todo el tema de producción, todo el tema, me hace análisis de indicadores, todo ese tipo de cosas. Yo digo, miércoles, ese es el que realmente necesito. Entonces ya una vez lo he seleccionado y lo he comprado, ¿cómo lo implemento? Que esto es otra galleta, ¿ok? Entonces digamos que una vez ya hemos seleccionado ese producto, ya sabemos que es SAP lo que queremos, pues la fase de implementación podría comenzar. Y esta es una de las tareas más críticas, ¿sí? Y es básicamente la configuración de los parámetros del sistema, ¿ok? Digamos que ahí la metodología de implementación va a ser fundamental dentro de este proceso de implementación del sistema. ¿Por qué? Porque de esa metodología de implementación va a depender en gran parte el éxito y la óptima utilización de ese nuevo sistema. Si eso no se hace bien, digamos que aquí vamos a tener más dolores de cabeza que beneficios. Y lo último ya, después de haber implementado ese sistema, ya es la usabilidad de ese sistema. Es decir, una vez ejecutadas las fases presentes, la implementación, la selección y la identificación, pues los usuarios finales se van a beneficiar de la adecuada documentación de los procesos y la optimización que se haya logrado con la evaluación de los mismos. ¿Ok? Entonces, digamos que la etapa más crítica dentro de esta fase de uso del nuevo sistema es la lógica reacción al cambio por parte de los usuarios finales y ese periodo de estabilización del nuevo sistema. Eso es lo más crítico. Pero ya una vez se han superado esas fases, el sistema funciona por sí solo. ¿Ok? Entonces, pues digamos que hay que tratar de seguir estos pasitos que, como se dan cuenta, no son muchos, pero sí son claves. Luego de eso, entonces ya viene todo el tema del registro de operaciones contables. Digamos que en primera instancia, eh, para poder tener un buen registro de operaciones contables, pues yo debo tener primero una buena estructura de un sistema contable. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, un sistema de información contable, digamos que sigue un modelo básico y un sistema de información bien diseñado eh, nos va a permitir o nos va a redundar en temas de control, en temas de compatibilidad, en temas de flexibilidad y una relación aceptable entre costo y beneficio. Digamos que el sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema contable que utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando la relación con las actividades financieras. Digamos que los datos se deben registrar, ¿sí? Esos datos se deben clasificar y esos datos se deben resumir. Entonces, primero los registro, luego los clasifico y luego los resumo, ¿ok? Sin embargo, el proceso contable involucra la comunicación entre quienes estén interesados en la interpretación de la información contable para ayudar a la toma de decisiones comerciales. Entonces viene en principio lo que es el registro de la actividad financiera. Y digamos que en un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria, pero en términos económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y obviamente se deben registrar en los libros de contabilidad. Digamos que una transacción
se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, pues, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios, pero en la medida de lo posible hay que convertirlos a temas monetarios, ¿ok? Luego viene lo que es la clasificación de la información. Y digamos que un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para, aquí le puse pera, pero es para las personas encargadas de la toma de decisiones. Mm, pues digamos que en este punto se deben, digamos que la información se debe clasificar en grupos o en categorías, ¿sí? Se deben agrupar esas transacciones a través de las cuales se recibe o se paga dinero. Y lo último es todo lo que tiene que ver con el resumen de la información. Entonces, para que la información contable utilizada por quienes toman decisiones, esta debe estar resumida. Pues no le puedo pasar al gerente un estado financiero con todas las cuentas, no, yo lo que hago es las agrupo en cuentas, ay, se me fue el nombre, como en cuentas madre, y esas cuentas son las que tienen el total de todos esos subregistros que corresponden a ese mismo grupo. Y eso pues va a ser mucho más fácil de digerir para el gerente y con base en eso va a poder tomar una decisión muchísimo más rápida. Entonces digamos que pues, imagínese al gerente de Home Center. ¿Cómo? Hoy se vendieron tantos tornillos de tal referencia, tantos tornillos de madera. No, a mí no me diga eso, ¿sí? A mí dígame cuál fue el, la sucursal que más vendió, cuál fue el producto que más se comercializó, cuál fue el que menos se vendió, por qué no se vendió, entonces hay que sacar una oferta, por qué no se están moviendo los productos. Ah, es que el sector de la vivienda está estancado, miércoles, entonces pues habrá que pedir una reunión con el ministro de vivienda para ver cuál es eh, cuál es la visión frente al tema de la venta de viviendas para ver yo cómo voy a seguir en el negocio o tengo que tomar la decisión de definitivamente irme de Colombia porque no me está sirviendo el negocio. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues ese es como los tres pasos que sigue la información dentro de un sistema de información contable, ¿ok? Otro aspecto importante, ya después del registro de las operaciones contables, es el acceso a esa información contable. Para poder accesar a esa información, digamos que habrá que surtir unos pasos. El primero de ellos es la utilización de la información contable. Digamos que la contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes, ¿sí? El objetivo final de la contabilidad es la utilización de la información para su análisis e interpretación. Y en este punto, digamos que los contadores se preocupan de comprender el significado de las cantidades o de esas cifras que obtienen en esos estados financieros. También digamos que viene todo el tema de los objetivos de la información contable. Aquí digamos que la información contable debe servir fundamentalmente para, en primera instancia, conocer y demostrar los recursos controlados por ese ente económico. ¿Ok? En segundo, para poder predecir flujos de efectivo. En tercero, poder apoyar a los administradores en temas de planeación, en temas de organización, dirección, etcétera. Poder tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. Poder evaluar la gestión de los administradores del ente económico. ¿Sí? Poder decir, bueno, de pronto este gerente no fue el más idóneo, habrá que buscar otro con tal perfil que venga y saque esta empresa adelante. Eh, También tenemos que analizar lo que es las cualidades de la información contable, es decir, para poder satisfacer adecuadamente los objetivos, pues la información contable debe ser comprensible, debe ser útil y en ciertos casos se requiere que además esa información sea comparable. Entonces, digamos que la información es comprensible cuando esa información obviamente es clara y fácil de comprender. La información es útil cuando esa información es pertinente y sobre todo es confiable. Y la información es pertinente cuando esa información posee el valor de retroalimentación, tiene ese valor de predicción y es oportuna.
Y lo último es la importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. Entonces, pues básicamente acá la contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negocios mercantiles y financieros. Esa es básicamente la necesidad, ¿ok? Entonces, digamos que de esta forma, teniendo perfectamente claro y controlado esa información contable, pues digamos que las empresas van a poder obtener una mayor productividad y un mejor aprovechamiento de su patrimonio, ¿ok? Y tenemos también que hablar acerca de la seguridad del sistema de información contable. Y en este punto, digamos que habrá que aclarar o empezar por lo que es la introducción. O sea, ¿qué es eso de seguridad de un sistema de información contable? Digamos que aquí la seguridad informática busca la protección contra los riesgos ligados a la informática, es decir, evitar que vayamos a tener huecos de seguridad, que no seamos fácilmente hackeables, que nuestros equipos respondan al procesamiento o a la cantidad de usuarios que están consultando esa información. Eso es lo primero que habrá que analizar, ¿ok? Digamos que aquí eh, los riesgos, digamos que aquí hay que analizar también los riesgos. Digamos que el activo más importante que posee una organización es la información y por ende deben existir técnicas que aseguren esa información, ¿ok? Por eso yo les hablaba cuando Carolina nos expuso su tema, yo le decía, sí, hay, digamos que se pecó de pronto en no tener un sistema que fuera capaz de crear ese respaldo para que la operación pudiese continuar. Imagínese todo lo que dejó de recibir el Grupo Aval mientras estuvo fuera de línea. ¿Ok? Esos son billones de pesos que deja de recibir y a eso súmele que de pronto fue un daño a nivel nacional. El impacto fue muchísimo más grande. Entonces, yo creo que si mañana, cuando ya después de todo este problema, Luis Carlos Sarmiento llegue a la oficina para empezar a decir, bueno, venga el gerente de tecnología, cuénteme, papito lindo, qué fue lo que pasó, ¿sabe cuánto me costó su error? Mire, tantos billones de pesos, ¿qué vamos a hacer? Cuénteme cómo va a hacer usted para evitar que esta misma situación se vuelva a presentar. Y ese pobre gerente de tecnología va a salir tembloroso diciendo, me van a echar, voy a perder el trabajo o se me duplicó el trabajo porque ahora, aparte de todo lo que tengo que hacer, tengo que pensar en cómo voy a generar un buen respaldo, no solamente para la información, sino para que la operación de la compañía pueda seguir en momentos críticos. ¿Ok? Esto, obviamente, esto tiene, ya hay unas metodologías, hay una serie de técnicas que le permiten a las organizaciones, digamos que ser un poquito más rigurosas en tema de análisis de riesgos. Y obviamente, no solamente es analizar los riesgos. Bueno, en riesgos, ¿qué se hace? Uno primero identifica los riesgos, luego que los ha identificado, los categoriza, es decir, cuáles son a los riesgos a los que les tengo que dar máxima prioridad. Y una vez ya los he categorizado, ahí ya empiezo a hacer el análisis de esos riesgos, es decir, crear estrategias para minimizar la ocurrencia de esos riesgos, o es decir, que se vayan a materializar o en caso que se materialicen, cómo voy a reducir el impacto de esos riesgos. ¿Ok? Luego viene lo que es la famosa puesta en marcha de una política de seguridad y generalmente se ocupa de asegurar los derechos de acceso a los datos y los recursos con las herramientas de control y mecanismos de identificación. Es decir, ¿qué puede ser una política de seguridad? Yo a todo el mundo no le puedo dar acceso al sistema, ¿sí? Digamos que no todo el que... no todo miembro de la organización va a poder ver la misma interfaz que ve el gerente de la empresa o que ve el contador. No, yo me encargo de, digamos, de crear unos roles al interior del sistema y digo, ah, ok, entonces, obviamente partiendo de una buena documentación de procesos, digo, ok, entonces puede ser que las personas de compras solamente necesiten tener acceso al módulo de compras e inventarios. No les interesa más nada de ellos. Posiblemente las personas de tesorería van a necesitar solamente tener acceso al módulo de tesorería, pero de pronto el de contabilidad en unos aspectos básicos. Ah, bueno, entonces yo como gerente de tecnología voy a empezar a, eh, digamos que a subdividir el sistema en esos roles y a cada uno le doy permisos para que haga algún tipo de acción dentro del sistema. De pronto a algunos les digo, de pronto en el área de tesorería solamente le doy permisos a que pueda consultar
y a que pueda de pronto ingresar información al tesorero. Al auxiliar de tesorería solamente le permito observar la información. Entonces, digamos que dependiendo de eso, voy a crear esa política de seguridad de la información. ¿Ok? También voy a tener que realizar todo un estudio de las amenazas que pueden estar rodeando mi sistema de información. Entonces, digamos que una vez que la programación y el funcionamiento de un dispositivo de almacenamiento de información se consideran seguras, todavía deben ser tenidos en cuenta las circunstancias no informáticas, es decir, el error humano. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente puedo estar diciendo que le voy a girar, yo tesorería, voy a girar un cheque de 10 millones para, qué sé yo, para Home Center y sucede que se me fue un cero de más y emití un cheque de 100 millones, el auditor no se dio cuenta, el gerente firmó el cheque sin darse cuenta y fuimos y le pagamos esa factura a Home Center y de pronto ellos sí dijeron, venga, venga, cometieron un error, no son 100 millones, sino 10 millones. Por favor, eso, digamos que haciendo uso de la buena fe de las personas, pero cuando no son de buena fe, imagínense lo que puede llegar a pasar con ese tipo de cheques, ¿ok? O cuando se hacen pagos dobles. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya lo último es las copias de seguridad, que esto era lo que me refería con esos movimientos de esas planes de contingencia en donde la información debería ser redundante, es decir, que esté por lo menos en dos data centers, en dos centros de datos, en donde digamos que en el caso que alguno de esos falle, pues el otro inmediatamente ya cuenta con la información actualizada y simplemente es prenderlo o hacer que toda la información empiece a direccionarse hacia ese data center que por lo general esos data centers tienen la misma configuración, tienen los mismos servidores, tienen el mismo ancho de banda, son tal cual, ¿ok? ¿Por qué? Porque en cualquier momento ese centro de respaldo tiene que entrar a funcionar y suplir toda la operación que es capaz de suplir el data center principal. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues las cosas tienen que ser muy, muy similares. Entonces, pues nada, eso era el tema que, no, que teníamos pendiente por poder terminar de abarcar. No sé qué dudas tengan o si alguien tiene algún tipo de comentario, algo que quiera aportar antes de finalizar. Eh, Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, Ay, señor. ¿Cómo está usted? Ya. Angeli, ¿cómo Ujú. vas? ¿Angeli Bien, o sí, señor. Marcela? Marcela, profe. Ok, Mejor. Marcela, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? Bien, bien, profe, aunque tengo una duda acerca del trabajo. No sé si de Cuéntame, pronto cuéntame. podemos hablar un poquito. Sí, dale. Es que quedé como con duda en el último punto donde nos está hablando de la lectura que debemos hacer y de que debemos hacer mucho énfasis en el punto 4 que se habla de resultados y discusión. Allí nos muestran como unas tablas. Sí. Entonces, digamos que frente a esos datos estadísticos tengo como dudas. Realmente no entiendo en sí qué debo hacer. No sé si Ok. es que, sí, estoy como perdida con ese punto. Bueno, permíteme, yo voy a dejar de compartir acá y Ujú. voy a entrar a Brightspace para poder mirar bien ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, permíteme, voy a Es entrar. mi duda, no sé si algún otro compañero tenga otra duda Ah, por ahora. No sé si algún otro compañero tenga alguna otra duda. ok. Entonces, vámonos para taller contable. ¿Alguno asistió a la sesión de tutoría del sábado pasado? No, profe, no ¿No? pude. Ok, No, 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 por mi no. parte no pude. No es para regañar ni mucho menos, es por el No, contrario no, para sí, claro. es Sí hubiese para querido estar.
parece que es un espacio donde podemos hacer este tipo de preguntas. No, y aquí también, aquí es el principal. En este espacio es Ujú. cuando lo debemos hacer. En la sesión de tutoría, pues digamos que si aquí no lo podemos abordar por tema de tiempo, pues tenemos ese como ese Ujú. backup. ¿Ok? Ay, espérame, ¿qué hice? Aquí tengo el examen. Contenido, sí. ¿Será que puedes apagar el micrófono? Es que hay mucha interferencia. Ya, entonces mira, digamos que aquí ya tengo abierta la actividad. Básicamente acá, entonces nos dice el cuarto punto es, bueno, leer el documento que se encuentra en su plataforma y que se denomina Administración y Calidad de la Información de los Sistemas de Información Contable de las pymes. O sea, este documento que está aquí. Sí, exacto, ese. Perfecto. Y aquí entonces nos dice, con sus propias palabras, explique de qué se trata el contenido de la lectura y haga mucho énfasis en el punto 4 denominado resultados y discusión y comente qué piensa frente a esos datos estadísticos y qué acción de mejora implementaría en cada uno. Entonces, miremos el punto 4 de este documento. Revisión de la literatura, 2, 3, 2, 4, metodología y 4, resultados y discusión. Entonces nos dice aquí que en primera instancia se realizó el análisis descriptivo en cuanto al sexo. Se obtuvo que en su mayoría son mujeres quienes operan los sistemas de información. Ay, no me acuerdo qué significa el SIC, Sistema de Información Contable. ¿Tú recuerdas? Sí, señor. Ok. Que a la larga puede ser un elemento que los programadores de sistemas deben considerar, sobre todo que participen activamente en el diseño. Entonces, se habla análisis de confiabilidad, análisis de la información, toma de decisiones si el tema no es fácil de leer, pero digamos que aquí se hace un énfasis, bueno, digamos que sale un primer dato, y es que el 67% de las personas que operan esos sistemas de información contables son mujeres. ¿Por qué será? ¿Será que son más cuidadosas? ¿Será que el contador confía más en el trabajo que desarrolla una mujer? Porque la cifra es contundente. Casi es el 70% de las mujeres las que operan ese tipo de sistemas de información. Entonces, por ahí puedes hacer un primer análisis. En cuanto al grado de estudios se refiere, el 87% se encuentra dentro del nivel de licenciatura, o sea, pregrado. Entonces, digamos que para poder administrar un sistema de información contable, digamos que se requiere un nivel de formación, puede ser técnico, tecnológico o profesional, pero digamos que se facilita en ese tipo de niveles de formación. Una persona que no tenga esos niveles, pues posiblemente va a tener que sufrir un poco más para interpretar la información, para confiar en que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Entonces, este es otro indicador que puedes entrar a analizar. Estas tablitas, no te metas tanto en eso porque digamos que ahí lo que no, digamos que ahí es un tema más de análisis estadístico que lo que queremos analizar. A mí me interesa son estos porcentajes. ¿Por qué este 67%? ¿Por qué este 87%? ¿Sí? ¿Cuál es la justificación que habrá detrás de eso? El tiempo que las personas tienen trabajando en la empresa en el manejo de los sistemas de información contable es relativamente corto, es de 1 a 5 años y cubre un 59% de las personas. ¿Por qué es tan corto ese tiempo? ¿Será que es porque el sistema de información cambia? ¿O más bien es porque cuando las personas adquieren cierto nivel de experiencia, buscan un trabajo mejor? ¿Buscan catapultar su desarrollo profesional? Eso puede ser algo bueno, ¿ok? También nos habla acá, y en cuanto a la cantidad de horas aproximadas a la semana que el usuario usa el sistema de información contable, se manifiesta un resultado mayor para el lapso de 11 a 20 horas
que lo utiliza un 37% de la población, es decir, pasan el suficiente tiempo de la operación de esta tecnología. Entonces, ¿por qué duran tanto tiempo pegados a ese tipo de sistemas? ¿Será que vale la pena empezar a investigar acerca de otro tipo de tecnología que sea capaz de recepcionar esa información de una manera mucho más automática y que más bien las personas se dediquen a hacer análisis sobre esa información y no perder tanto tiempo pegados en un computador? ¿Será que eso nos justifica? Esta parte digamos que no es bueno porque aquí hacen otro tipo de análisis y utilizan otro tipo de indicadores mucho más estadísticos. Entonces, céntrese únicamente en esta información de aquí para arriba. No, bueno, profe, súper ya aclarada la duda. Y sí, lo otro es muy sofisticado y no nos va a aportar mucho. Entonces, no se preocupen. Más bien si indaguen si de pronto estas cifras pueden ser ciertas o de pronto al sol de hoy, ya, porque digamos que esto es un artículo del año 2013, de pronto al sol de hoy esto es más alto o puede que sea más bajo. Tratar de hacer un poquito de consultas a ver qué pueden encontrar. Si no, pues simplemente remítase a este documento, pero con esos ítems, analizando estos porcentajes, analizando este otro porcentaje, analizando este otro porcentaje, y a ver qué puede usted deducir frente a eso. ¿Listo? Oye, Listo, profe, muchas gracias por tu pregunta, porque yo no me acordaba de este trabajo y en realidad es muy acertado porque muchos se pudieron haber pegado una enredada terrible con esto. Pues de Entonces, verdad, yo ya, digamos que yo ya tengo el trabajo listo, pero ese punto en específico sí me tenía como ahí, yo decía, no necesito preguntar porque no no, entiendo. qué bien, qué bien, qué bien. Te lo agradezco muchísimo porque sé que muchos están, de pronto cuando lleguen a ese punto, se van a pegar una enredada, pero gracias a ti por habernos hecho esa pregunta, ¿ok? No, profe, muchas gracias por aclararla. No, a ti, te agradezco muchísimo. Cuídate mucho. De todas maneras, le agradezco a la compañera porque ya el trabajo lo Sí. tenía realizado y me hacía falta ese punto. ¡Qué mentira, Sergio! Me hacía falta ese punto, profe, en serio. Ya tengo el Eso trabajo listo. Tengo, no, tengo todo el trabajo listo y me hace falta ese punto. repítelo hasta que te lo creas, Sergio. En serio. Mentiras, viejo. No, casi que lo monto sin ese punto. Ah, sí. Ay, No, chévere, chévere, hermano, qué bueno. Oigan, gracias, muchachos, compañera. qué grupo tan chévere, me alegra mucho. Y créanme que espero los martes para podérmelos encontrar y poder tener estas charlas con ustedes tan amenas. Dale, profe, le agradecemos mucho por el día de hoy Gracias, habernos profe. escuchado. No, a ustedes las gracias son mías y pues nada, espero que nos encontremos dentro de 8 días, ¿ok? Ok, feliz noche, bendiciones a todos. Gracias, lindo. Muchas gracias, Sergio, igual para usted. Igual, Sí. profe, una buena noche. Gracias a usted también por su aporte, que es muy grande para nosotros, especialmente No, para mí, lo digo. no, a ti, Policarpo, porque tus aportes nos complementan. Muchas gracias y no te me quedes callado. Les agradezco Ole, mucho. ¿y ese gol de quién fue? Del Yuyu. Del Junior. Del Yuyu. Sí, ganó 2-1, ganó 2-1.